O sea, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Ahí viene la gran diferencia. Recordemos, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque de tener la información del padre, el espermatozoide es una célula haploide. ¿A qué me refiero con que es haploide? A que tiene este contenido genético, que sería 23 cromosomas. Al unirse con el de la madre, que son otros 23, nos va a dar el contenido de una célula de una persona, que es un contenido diploide. ¿A qué se refiere? A la suma de dos contenidos haploides. Estos 23 más estos 23 pares se van a hacer estos 46 pares de cromosomas. ¿Ya me doy a entender? Bueno, entonces el objetivo de la mitosis es que de esta célula en la cual teníamos un contenido diploide, que es el resultado pues de la suma de 23 del padre más 23 de la mamá, que aquí lo tendríamos más o menos, esta en la interfase que ya vimos, pues se aumenta el tamaño, también se duplica el material genético, se prepare la célula. Entonces, de tener un contenido diploide, se duplicó en la interfase. Entonces ya tenemos un contenido tetraploide, ya hay 4 pares, en vez de solo haber 2 pares, que aquí lo habíamos visto, tenemos ya esto 4. Entonces, al estar lista, al tener suficiente material genético, esta se pueda dividir en 2 células hijas, pero que cada una tenga un contenido diploide, tenga 2 pares y 2 pares. Ese es el objetivo de la mitosis. Entonces, ¿cómo va a iniciar ya la fase de la mitosis? Esta célula, bueno, ya vimos, ya había crecido, ya se había aumentado el material genético, todo esto. ¿Dónde estaba el material genético? ¿Se acuerdan cuál era el centro de control de la célula? ¿Dónde estaba el ADN de la célula? En el núcleo, ¿verdad? Todo esto se va a dar dentro de la membrana nuclear. Entonces, en la primera fase de la mitosis, que es la profase, el pro de promete, ¿qué va a suceder? En ¿se acuerdan de el citoesqueleto, verdad? El citoesqueleto estaba formado por aquellas estructuras que eran unos cilindros que se llamaban centriolos, por los microfilamentos y por los microtúbulos. Entonces, de estar solamente la membrana nuclear, van a aparecer los centriolos. Aquí los dibujé, ¿se acuerdan que tenían como unas estrellitas de donde se desprendían estos cilindros? Entonces, ¿qué va a suceder? Van a aparecer estos centriolos y de estos están formados por el citoesqueleto. Va a ver cómo van a estar los microfilamentos, se van a ir desprendiendo como fibritas. Entonces va a ir formándose algo que se llama el huso mitótico, que sería como estas fibras organizadas. Y también van a empezar hagan de cuenta que esta información genética está como desorganizada y de estar a lo mejor, como nosotros que vimos ya que los cromosomas pues tenían, eran unas porciones de información genética, ¿no? De simplemente estar a lo mejor así como medio desorganizada esta información, se empiezan a condensar ya en la forma que se nos viene así tal cual a lo mejor como de los cromosomas, se empiezan a condensar esta información, desaparece la membrana nuclear y se empieza a formar el huso mitótico. Todo esto pasa en la profase. Después, ¿qué sigue? Promete, sigue la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase ya estos cromosomas bien condensaditos, ya tenemos bien formado nuestro huso mitótico, así, por las fibritas de centriolo a centriolo, ya lo tenemos aquí. Estos cromosomas se van a alinear en el centro, en la mitad, de ahí viene el nombre de metafase, en el medio, y se va a formar una placa ecuatorial justo en el ecuador de la célula, en el puro centro van a estar alineados. Esa es la segunda fase de la mitosis. Después tenemos promete, ana, la anafase.
de estar bien alineaditos estos cromosomas, los empiezan como que a jalar estos filamentos hacia cada polo opuesto, los empiezan a jalar y se empiezan a separar cada vez más. Cada uno de estos cromosomas empiezan a migrar a polos opuestos, como se ve aquí, uno hacia donde estaba un centriolo, otro hacia donde estaba el otro centriolo. Y por último, la última fase, que sería la de tejer, la telofase, de tener a lo mejor así como lo veíamos aquí ya. Imaginemos que así estaba la anafase, donde ya se ve la célula como muy alargadita. Imaginen que aquí estaba la anafase. Se empieza como que a alargar que lo empiezan a jalar tanto como estas fibras del uso mitótico de los microfilamentos. Se empieza a jalar tanto hacia un lado que se empieza a dividir el citoplasma en un proceso que se llama citocinesis y pues ya está listo para dividirse en 2 células hijas con contenido diploide, 2N. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la meiosis. La meiosis, como les había dicho, es exclusiva de las células germinales, de las células sexuales, espermatozoides y de los óvulos. A esta le podemos deber todas las enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque es el resultado de cuando se combina la información genética del progenitor hombre y la progenitora. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la gran diferencia. La diferencia número 1 es que una es de células somáticas, todas las células del cuerpo, y la otra es exclusiva de células germinales. Y acordémonos, en la mitosis, de ser una célula diploide, queremos que por la división se hagan 2 células, pero que también sean diploides. En la meiosis, lo que tenemos es que de tener una célula diploide, una célula normal, queremos que el resultado sean 4 células, pero haploides. ¿Por qué? Porque como nos acordamos, son espermatozoides y son óvulos, y estas solamente tenían un juego, 23, no 46, uno solo. Entonces queremos que de ser 2N diploide sean 4, pero que solamente tengan un solo juego, 23 cromosomas. Entonces el proceso es exactamente el mismo. También es profase, anafase, profase, anafase. Bueno, entonces ahora vamos a ir con la meiosis. La meiosis también es un proceso de división celular, pero aquí vienen las grandes diferencias. Acuérdense, la número 1 es que la mitosis es de células somáticas. Todas las células del cuerpo, cabello, piel, ojos, corazón, pulmones, todas, excepto las de la meiosis, que son las células germinales o células sexuales, espermatozoides, óvulos, nada más esas. Entonces, esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que en la mitosis, de tener, como recordamos, una célula con contenido diploide, o sea que tenemos 46 cromosomas, 46 pares, lo que queremos es que a través de la división tengamos 2 células que ya, pues, a través del proceso que ya explicamos de crecer, duplicarse, podamos dividirnos en 2 células hijas con contenido diploide, 46 y 46. En la meiosis de una célula diploide queremos tener 4 células, pero de contenido haploide. ¿Por qué haploide? Porque acuérdense que solamente es espermatozoides y óvulos, y estas se tienen que unir para formar esa combinación que va a dar lugar a que tengamos cositas de papá, cositas de mamá, así tal cual. Entonces son células que solamente tienen S23 y S23, que al sumarse dan un contenido diploide. Entonces queremos células haploides, esos 23 de uno y 23 del otro. Entonces, ¿cómo se da la meiosis? La meiosis tiene exactamente los mismos pasos
que la mitosis, el promete, anatejer, profase, metafase, anafase y telofase, solamente que por lógica, si en una nos iba a dar un resultado de 2 células hijas, en la meiosis, para tener 4, ¿cómo se logran 4 células? Pues son 2 veces, se tiene que dar 2 veces la división celular, entonces va a haber un promete anatejer 1 y promete anatejer 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, van a salir 2 celulitas, como lo vemos aquí. Promete 1 y de aquí vamos a tener 2, ya el resultado 2 células, pero para que sean 4, ahora vamos a iniciar la meiosis 2, donde vamos a iniciar en una profase 1, pero la única diferencia es exactamente lo mismo, o sea, va a ser en la profase, va a ser la formación del uso mitótico, la condensación de los cromosomas, la aparición de los centriolos, es exactamente igual, solamente que en la mitosis se iniciaba con una sola célula y en la meiosis, ya en la segunda división celular, obviamente como ya tenemos el resultado de la primera división, pues iniciamos con 2. Entonces se da la profase 2, donde pasa exactamente lo mismo, metafase 2, se alinean en el ecuador, anafase 2, se separan hacia polos opuestos, cada quien se va, se empieza a dar esta separación, migración hacia los polos, telofase 2, nada más de tanto que se separaron, se dividen citoplasmas y pues se da esta división que da lugar a otras 2 células hijas. Entonces ya tenemos las 4. Esa es la única diferencia, que se da 2 veces el promete anatejer. ¿Por qué? Porque necesitamos 4. Pero aquí el contenido, como lo vimos aquí, de ser una célula diploide, se va a dividir en células haploides. ¿Por qué? Porque se dividió el material genético. Entonces imaginemos que si estaba a lo mejor así, pues al dividirse este material, pues nada más a cada célula le queda como una partecita del cromosoma. Entonces el material de cada una va a ser pues la mitad, o sea, un contenido haploide, solamente 23, porque con el objetivo de que la recombinación sea entre diferentes progenitores, que una parte venga del espermatozoide de una persona, de una chica, y la otra parte venga del espermatozoide pues de un hombre, y que la información venga de los dos, no de un solo progenitor, de una sola célula madre. Esta es la gran diferencia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer de tarea? Espero que haya quedado claro. De todas maneras, esto solamente es como una breve explicación. En su libro, esto viene en la página 96, 97, 98, 99 y 100. ¿Y qué vamos a hacer? Me van a hacer un esquema donde ustedes me representen con dibujos, pero también con una breve explicación en palabras de mitosis y de meiosis. Primero van a hacer mitosis, luego van a hacer meiosis y después me van a hacer un pequeño cuadro donde me pongan las diferencias entre ambas. Y después van a hacer otro cuadrito donde me van a poner brevemente cómo son las etapas de la interfase G1, S y G2. Y por último van a hacer, en su libro vienen, 2 conceptos que también son parte como de la vida de la célula, que es la necrosis y la apoptosis. Me van a contestar estas 2 preguntas: ¿qué es la necrosis? ¿Qué es la apoptosis? Y van a contestar las preguntas del libro. Todo me lo tienen que mandar lo tienen que subir a la plataforma. Los esquemitas, qué es mitosis, qué es meiosis, las diferencias entre ambos, cómo se da la interfase, qué es necrosis, qué es apoptosis y las páginas del libro. Todo se tiene que subir. Bueno, y pues muchas gracias. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber. Cuídense mucho y pues nos vemos pronto. Bye.